Hola gente, ¿cómo están? Aquí Necrono para traerles un nuevo capítulo de si déjeme ver de qué es el de Naruto Portalia, capítulo 30. Yo solo después de este creo que van a faltar 7 capítulos, por ahí 8 como mucho. Y llegamos hasta donde el autor lo dejó y eso. También voy a subir el capítulo de Garou, creo que ya va a ser el capítulo 31, va a ser último capítulo incluso, ya que el autor no actualizó más. Y voy a empezar a subir otra historia de otro fic, de otro personaje, ¿no? De Naruto. Después de terminar de subir el de Naruto Portalia, voy a subir uno de Naruto por Hazbin Hotel, que ya lo había subido. Voy a subir ese. A ver qué tal. Y así unos cuantos más. Pero eso nomás quería decir, así que podemos empezar con el video. Venga el descargo de responsabilidad y a darle. El siguiente video es una obra de fanfiction con fines de entretenimiento y crítica. Este contenido es transformativo y se acoge a las leyes de uso legítimo. No poseo los derechos. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Aviso, este video contiene representaciones de combate ficticio y temas de fantasía oscura. Se recomienda discreción al espectador. Lo presentado aquí es puramente imaginario y no promueve actos de violencia en el mundo real. Reina. La etiqueta se atribuye a la consorte reconocida del rey o a una gobernante femenina de un estado independiente. Esto no quiere decir que una reina sea inferior a un rey, al menos en la era moderna. Por ejemplo, la reina de los cielos, Hera, se ve a sí misma como la reina tanto de los olímpicos como de todos los mortales. Gobierna al lado de su marido como una relativa igual, y se la ve como tal, o al menos lo era hasta que se llevó a cabo una maniobra que fracturó la relación que antes compartía con Zeus. Rara vez toma edictos o decisiones que choquen con las de su marido, pero cuando su infidelidad pone a prueba su infame temperamento, la astucia de Hera agudiza su represalia. 25 de enero de 2009. Zeus no estaba contento. Una revelación impactante para absolutamente nadie. Incluso su semana había empezado bien. Hera se despertó más amigablemente el domingo que en el último año, y su primera reunión del consejo fue relativamente rápida. Los esfuerzos de avance y reclutamiento de los titanes estaban estancados. Las tormentas en las costas oeste y este de Estados Unidos llegaron a tiempo y en orden, con Eolo asegurándole que cualquier espíritu que actuara sería neutralizado. Tenía relativa libertad para disfrutar de la semana como rey del Olimpo, con todas las ventajas incluidas. Entonces explotó el apartamento de Talia Grace. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Se detectaron energías extranjeras, pero el panteón exacto al que pertenecían era incierto. La presencia de Hécate había sido notada en la ciudad, al borde de su montaña, pero gracias a su maestría en manipular la niebla, había cubierto su retirada. Lo peor de todo era que su semidiosa había desaparecido y el recuento de muertos empezaba a acumularse en Chinatown, empezando en su restaurante preferido, A Walk in the Clouds. 2 de estos eventos serían coincidencias, quizá incluso 3, pero los 4, de inmediato, mientras las fuerzas de padre actúan tan descaradamente, algo está pasando, pensó Zeus con ira para sí mismo. Distraídamente, notó que Artemisa y Apolo estaban peleando. Otra vez, normalmente no le habría dado importancia, los gemelos eran dioses adultos y podían resolver sus propios problemas, pero en tiempos de guerra, no podía quedarse de brazos cruzados y dejar que actuaran como los niños mimados que a menudo fingían ser. Entonces, sintió una nueva energía divina, una oleada caótica y emocional que dejó la carnicería a su paso. Pronto fue seguida por otro aumento del poder divino de Artemisa. Bueno, al menos tendría a alguien a quien culpar por el lío que apareció. Solo otra cosa más para añadir a la reciente lista de fallos de Artemisa. Zeus lamentaba en silencio la caída en desgracia de su hija, que antes era favorita, porque la tonta chica no usaba sus 2 deseos restantes para resolver los problemas de su hijo adoptivo. El rey no tenía ni idea. Por desgracia, el pensamiento racional y las emociones rara vez se mezclan bien, ya sean divinos o mortales. Es el tema de Adonis otra vez. Gimió por dentro. Gobernar ese desastre ya era un problema en sí mismo, sobre todo por lo implicado que estaba su hermano. El factor diferente en este caso era que Artemisa no tenía ningún deseo de acostarse con el chico que crió, ni tampoco ninguno de los cazadores que la habían ayudado. Prueba de que las parcas le concedían pequeñas misericordias de vez en cuando. Mi rey, la voz de Hera le sacó de sus pensamientos. Ella se situó en la umbra de su sien y solo avanzó cuando él reconoció su presencia. Zeus cruzó la mirada con su esposa y le pidió en silencio que hablara una vez que estuviera a su alcance. Su ceño se ensanchó, aunque levemente. Tú, se ha encontrado el campeón. Gracias, mi reina. Zeus sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Su semidiosa fue encontrada. Eran buenas noticias, muy buenas noticias que quería escuchar y que aliviaron parte de su mente
atribulada. Hera permaneció frente a él, su mirada penetrante. Le pidió que continuara. Un divino extranjero está con ella. La ira, la furia y la ira amenazaban con estallar del rey. Sus sentimientos sobre los antiguos acuerdos de límites entre panteones eran bien conocidos por sus súbditos. Si no fuera porque una guerra total entre los distintos dioses de la humanidad sería equivalente a un suicidio para todos los implicados, habría aceptado la idea que Ares proponía cada década más o menos. Solo la mano calmante de su esposa sobre su brazo evitó que actuara impulsivamente. Hera le miró con ojos cálidos. Si me permites, Zeus, dijo, enfrentémonos a este dios como un frente unido, en lugar de fulminarlo desde lejos y arriesgarnos a represalias de su familia. Zeus miró a su astuta esposa con escepticismo. No era su paranoia en acción, cuando sus hermanos acordaron que era completamente racional desconfiar de la reina del Olimpo. Hera hacía planes dentro de planes en los peores momentos y él sabía mejor que ningún olímpico que ella era la definición viviente de una mujer despreciada. Si quería conocer a ese desconocido, ese pretendiente, con él en persona, como sugerían sus palabras, había un propósito dentro de sus planes. La única razón por la que Zeus aceptó su petición fue porque no confiaba en que ella no arremetiera contra su semidios si se lo negaba. Así que, con un suspiro resignado, se levantó de su trono y adoptó su apariencia mortal. Hera hizo lo mismo, entrelazó su brazo con el suyo y, juntos, el rey y la reina descendieron del Olimpo y llegaron frente a una sencilla y discreta puerta de apartamento con un número 12 de latón grabado. Vamos a acabar con esto, gruñó Zeus. Un gesto y el aire golpeó la madera. La puerta se abrió y miró hacia abajo a su que desde entonces era el segundo mortal menos favorito. La descendencia de su hermano gobernante del mar ostentará para siempre el título de su mortal menos favorito, especialmente considerando su papel como el hijo de la profecía. Zeus examinó al mortal. Su ropa despeinada, el agujero en su llamativa camisa de sang, no causaron buena impresión en el rey. Eso no hacía falta mencionar el residuo seco y frotado apenas perceptible de sangre en sus puños. Una pelea reciente de algún tipo, que típico de un mortal. Señor Zeus, Lady Hera, que el hijo mortal de Artemisa no tartamudeara ni mostrara un atisbo de miedo en su presencia irritaba e impresionaba al rey del Olimpo. Extraño que su camisa tuviera un agujero, un intento de disparo. Momentáneamente intrigante, pero en última instancia poco importante. Mantuvo la mirada fija en el rey antes de hacer una leve reverencia. Hola, ¿no estarás aquí por Pollux por casualidad? No. Zeus mantuvo su respuesta seca. El mortal aún no había hecho nada. Su reciente victoria sobre el bastardo, hermano de sangre, de Borson fue lo único que evitó que el rayo maestro del rey fuera exhibido al cachorro. Me lo imaginaba. Por favor, el chico se apartó y les hizo un gesto para que entraran. Pasa. Zeus cruzó el umbral con su esposa a su lado. El poder extranjero flotaba en el aire y sintió como su ira crecía. Cuanto antes se resolviera este problema, mejor. Bigotes, quien está en él. Madre mía. Talia Grace, ilesa pero un poco despeinada, dobló la esquina y se detuvo en seco. Hija, saludó Zeus, breve y conciso. No podía actuar tan descaradamente como lo había hecho con ella antes cuando había un testigo presente, especialmente cuando esa testigo era Hera, de entre todos los seres. Lord Zeus. Hola, me sorprende un poco verte. Al menos la chica estaba siendo honesta. ¿Ese hombre está atado a una silla por alguna razón? La pregunta de Hera hizo que Zeus siguiera su mirada. De hecho, había un hombre, otro mortal, atado a una silla. Su rostro estaba golpeado, la sangre goteaba de varios orificios y su boca cubierta con una tira de cinta americana. Eso explicaría el estado despeinado del chico y la sangre que intentó lavarse de las manos. Solo una molestia, reina Hera, dijo el hijo de Artemisa, conocido desde entonces como el chico, al cerrar la puerta. Un matiz de molestia se asomaba en su tono, pero Zeus no estaba seguro de si iba dirigido al mortal o a su esposa. El chico mantuvo las manos cruzadas detrás de él mientras fulminaba con la mirada al otro mortal. Un ladrón que nos sorprendió. Te disparó y casi le matas, respondió Talia con tono seco. El chico le devolvió una mirada inexpresiva. Golpear a un ladrón casi hasta la muerte. Poético, pero bárbaro. Ares seguramente aprobaría tal reacción y, en los primeros años de su gobierno, Zeus también. Ahora, lo consideraba un método de castigo tosco y poco elegante. Si hubieran convertido al mortal en cordero, sería mucho más apropiado. O, mejor aún, enviarlo a sufrir el debido proceso en California. Sí, gracias, chica del árbol, murmuró el niño. Lo estaba pasando por alto porque no merece el tiempo ni la atención del rey. No se podía decir que el chico no supiera cuál creía Zeus que era su lugar en la jerarquía del Olimpo. Fuera o no considerado hijo de Artemisa, el niño era mortal. La reclamación de Artemisa era solo un decreto hecho de su palabra y nunca se hizo ningún vínculo de sangre ni de la propia esencia de Artemisa para solidificarla. Su existencia continua, tras mezclarse con panteones menores, era una afrenta al gobierno de Zeus, pero el apego de Artemisa a él evitaba que el rey aislara a la diosa del Olimpo. Por solitaria que fuera,
Artemisa tenía más influencia en la política olímpica de lo que la mayoría imaginaría. Si cumplía su amenaza y se marchaba ahora, en el punto crucial de un conflicto con los titanes, su gemela la seguiría. Otros incluso podrían ser tan atrevidos como para hacer lo mismo. Zeus sabía que el carisma de sus hijos los convertía en grandes potencias políticas. Si eso ocurriera, si el Olimpo se dividiera en 3 o más facciones, su panteón se desmoronaría, cortesía de una profecía o no. Eso no ocurriría bajo la vigilancia de Zeus. Haría lo que fuera necesario para preservar el Olimpo. Si eso significaba que debía sufrir la existencia continua de un mortal tan sacrílego e ingrato, que así fuera. Esa fue la única razón por la que se contuvo de aniquilar al chico. En otro tema, Zeus encontró el término cariñoso que se usaba para su hija bastante desagradable. De hecho, le sorprendió que su semidios no reaccionara. Eso significaba que o bien se habría acostumbrado o, que el destino no lo quiera, aprobaría su uso. Miró a su esposa y notó que la comisura del labio de Hera estaba curvada hacia arriba. El ceño fruncido de Zeus se hizo más pronunciado. La sonrisa de Hera le dio un mal presentimiento. Nada demasiado ambicioso ni traicionero, ella había aprendido en ese aspecto tras el incidente de la red, pero aún así había algo inquietante en ello. Así que, ¿hay alguna razón? ¿Buscas a Pollux o al señor de? Porque que yo sepa, Pollux está en acción, y también el señor de Thalía cruzó los brazos y cambió el peso a un pie. Claramente, su hija estaba incómoda. La presencia de Hera probablemente causaba esos sentimientos, y eso era comprensible. Los horrores que infligió a Heracles eran infames. Después de todo, estamos buscando la razón de tu extravío, niña. Hera habló antes de que Zeus pudiera pensar en una respuesta. Su semidiosa la miró fijamente. Ajá. La incredulidad salió de la boca de Thalía. Miró al chico. Bigotes, ¿qué has hecho ahora? ¿Cabrear a otro dios de la mafia? Zeus sintió cómo se le alzaba el temperamento y el cielo empezó a nublarse. ¿El chico seguía interactuando con otros? Después de que le hubieran perdonado no una, sino 2 veces, la pura desfachatez del hijo de Artemisa era increíble. Primero, solo me he encontrado con la mafia de los chándales en Nueva Jersey. No creo que siquiera supieran que tenían ogros entre ellos, dijo el chico, levantando un dedo mientras se acercaba a Thalía. Un segundo dedo se alzó junto a él cuando estuvo cerca de ella, un poco demasiado cerca para el gusto de Zeus. 2, probablemente los dos podamos adivinar por qué están aquí. ¿Ahora puedes?, preguntó Hera. El chico se volvió hacia ella, bajando la mano para cruzarse detrás de él. Zeus notó que ahora estaba justo entre ella y Thalía, un movimiento sutil que probablemente Hera también notó. De nuevo, si se sintió ofendida por ello, no se notó, así que una vez más Zeus se vio obligado a contener su mano. Estás aquí por la fuente de la magia extranjera, dijo el chico. Su mandíbula se tensó y sus ojos se cerraron con fuerza. Un sonido de descontento fue acompañado de un bufido antes de que abriera los ojos de nuevo. Perdona por eso, las alergias están empeorando. Alergias, repitió Zeus con sequedad. Creía eso casi tanto como creía que Poseidón no intentaría volver a agarrar su asiento. Independientemente de si había sido sincero en sus negaciones hace 3 veranos, no confiaba en que su hermano no lo intentara una segunda vez. No tenía por qué ser en esta década, pero llegaría y Zeus estaría listo. ¡Ay, qué terrible!, respondió Hera, con una pequeña sonrisa ahora evidente en el rostro. Zeus le lanzó una mirada incrédula. ¿De verdad pensaba que él no se daría cuenta de lo que hacía? ¿Seguir complaciendo a esta niña como estaba? ¿Era esta su venganza por la presencia continua de su semidios? No, era demasiado sencillo. No creo que se lo hayan creído, murmuró Thalía. Yo tampoco, pero de nuevo, no es importante. Gran volverá en breve, murmuró el chico de vuelta. Carraspeó. ¿Os puedo ofrecer algo de beber? Quizá una silla para sentarse. Gracias, pero no. Hera habló en su lugar. Probablemente sea lo mejor. Intentaría hacer lo mismo con su hija, aunque solo fuera para ahorrarle a su esposa y, por consecuencia, a sí mismo, más estrés. La reina siguió mirando al chico con su pequeña sonrisa. Nos quedaremos sentados en el sofá hasta que vuelvan todos los que se requieren. No. La compostura de ambos adolescentes flaqueó al cortar la relación con su esposa. Zeus, si estaba lleno de algo de la mezcla más potente de Dionisio, habría parpadeado asombrado ante su reacción. Rápidamente rectificaron, intentaron ofrecer diferentes asientos o alternativas, pero no profundizaron en la negación ni dieron más explicaciones sobre el comportamiento extraño. Hera sorprendentemente aceptó la interrupción con naturalidad, pero la muestra de impertinencia de ambos hizo que las sospechas del rey aumentaran. Ocultaban algo y a Zeus no le gustaba que se ocultaran secretos, ni siquiera sus hijos, especialmente cuando eran secretos que sus hijos le ocultaban. Por ello, recurrió a su dominio de la justicia para acceder a lo que se conocía como la lectura de microexpresiones. Solo le llevó una fracción de milisegundo darse cuenta. Las señales del chico, como se esperaba con exasperación de un niño criado por Artemisa, apenas se notaban. Sus pupilas estaban dilatadas y su pulso se había acelerado, así que le preocupaba que tropezaran con lo que él y el semidios de Zeus estaban tan empeñados en ocultar. Eso era todo lo que obtendría del chico, lo
lo cual no era nada informativo. Por suerte o desafortunadamente, dependiendo de cómo se mirara, su hija era más fácil de leer. Zeus conocía sus propias señales y por tanto las de sus hijos. Además, había sido padre durante milenios y sabía cuando sus hijos habían hecho algo que no podían deshacer. Ver sus ojos moverse entre el sofá y el chico casi confirmó sus sospechas. Su ojo se contrajo cuando Hera soltó un pequeño bufido, señalándole que ella también había descubierto lo que los dos adolescentes anteriores habían hecho. Bueno, su reina le miró. Sus ojos le decían todo lo que sentía en ese momento: dolor, molestia, ira. Había mucha de eso, lo cual era de esperar, desprecio y la extraña presencia de diversión. Por el momento, retuvo los sentimientos más negativos, otra hazaña de misericordia de las parcas, y le mostró una pequeña sonrisa pícara en su dirección. Parece que Thalia Grace se parece a ti en más de un aspecto. No digas ni una palabra más. Zeus advirtió a su esposa, haciendo todo lo posible por ignorar cómo el rostro de su mestizo se quemaba. Su habilidad paternal estaba llena de hipocresía, como la mayoría de los padres. Mientras que un hijo era animado a continuar el legado y demostrar la virilidad de su linaje, las hijas debían ser protegidas, mantenidas puras, intactas por los horrores de la vida. No era ningún secreto por qué Zeus mostraba poca resistencia cuando la mayoría de sus hijas juraban celibato, se casaban con la realeza o eran bendecidas con la inmortalidad. Hera lo sabía. Además, sabía que él sabía que ella lo sabía. Por eso sus siguientes palabras le molestaban tanto. Al menos tomó precauciones para no sufrir las alegrías de la maternidad fuera del matrimonio. Thalia puso una expresión de vergüenza y se giró, sus pecas brillaban en contraste con el rubor de sus mejillas. El chico se pellizcó la nariz y agachó la cabeza mientras su propio rostro se volvía de un tono carmesí bastante marcado. Zeus intentó no pensar en el significado más profundo detrás. Hola gente, ¿cómo están? Aquí Necrono, para hacerles un recordatorio que pueden darle a like, suscribirse y comentar, que es gratis y es un apoyo moral para mí, ya que esto ya más que nada por hobby, como vengo diciendo. Y otra cosa, activen la campanita para que les esté llegando notificaciones, si no, no van a estar recibiendo, aunque incluso activando no suelen llegar, la verdad. Le digo porque yo estoy suscrito con mi teléfono y a veces ni siquiera me llegan las notificaciones y no entiendo por qué, si tengo todo activado, pero bueno. Preguntas no tengo para hacer, así que podemos ir con el video. De eso, ya que solo lograría enfadarle. Bueno, más enfadado. Hera se salvó de empezar una discusión gracias a que la puerta se abrió detrás de ellos. Se giró y se fijó en la primera figura que cruzó la puerta. Al principio, pensó que era Apolo con uno de sus ridículos disfraces que llevaba en esa convención anual de mortales celebrada en honor a su dominio de las artes, el conglomerado cómico de San Francisco, o algo por el estilo, pero al mirar más de cerca le dijo lo contrario. Era un hombre alto y rubio que vestía un conjunto extraño de ropa y compartía rasgos, color de ojos y cabello, tono de piel, forma de nariz y estructura de cejas con el chico. El recién llegado también irradiaba una divinidad extraña que coincidía con la firma mágica de la sala, la misma firma que estaba en el apartamento destruido de su semidios. A Zeus le costó toda la fuerza de voluntad no sacar el rayo maestro para erradicar al dios incipiente en el acto. Estamos Bea, Jipe. El dios se quedó paralizado en el umbral, perdiendo su sonrisa alegre y su piel bronceada palideció. Curiosamente, su muestra de miedo apaciguó la ira de Zeus y permitió al rey mantener un pensamiento más racional. Minato, por favor, no bloquees la puerta. Es de mala educación. Ahora lo entiendo. Leto hizo una reverencia en señal de saludo cuando cruzó el umbral. Sabía que estaría por aquí, pero aún así le pesaba algo, torpeza. Sus ojos se posaron en su esposa. Ella seguía sonriendo. Espera, ¿por qué sonreía? La sensación de inquietud crecía. Deja de mirar y apártate, tú, Zeus. Artemisa se abrió paso a empujones junto al extraño dios y se quedó paralizada al verlo. Luego, ella le frunció el ceño. Las últimas palabras de su hija en privado estaban frescas en sus oídos, y estuvo a punto de comenzar su castigo de inmediato. Zeus frunció el ceño a su hija divina y maldijo en silencio a Hera por forzar ese incómodo enfrentamiento. Bien, estamos todos aquí. Hera sonrió. Maldita sea. Había hecho bien en desconfiar de su facilidad durante este encuentro. Ahora podemos empezar. Zeus la miró con ceño fruncido. Su astuta esposa había ideado un plan y le había engañado para que participara en él. Hera miró al grupo reunido de divinos y mortales con una sonrisa. Le encantaba cuando un plan encajaba, y aún más cuando era solo la primera página de una obra épica. Solo hizo falta pensar para reorganizar el salón y hacerlo más cómodo para la próxima reunión. Un nuevo sofá de cuero reemplazó al que el bastardo de su marido y su amante mortal habían destrozado, y un sofá a juego estaba colocado frente a él, mientras Leto servía refrescos en pequeñas raciones junto con una bandeja sencilla de quesos, galletas saladas y carnes. El hijo mortal de Artemisa compartía una conversación en
voz baja con el semidios de Zeus en el sofá de los dos plazas. Normalmente Hera no se preocupaba por la vida de los bastardos de su marido, pero esta era hermana de su campeón romano. Le resultaba bastante divertido que la chica heredara tantos rasgos negativos del rey y admitía que le impresionaba un poco que, a pesar de ellos, hubiera tenido una relación con el hijo de Artemisa. Más aún, que él seguía con ella y viceversa. A petición de Hera, Zeus envió al invitado mortal no deseado lejos, probablemente a una celda de detención en California, que había sido uno de sus movimientos favoritos últimamente, antes de manifestar una réplica de su trono y sentarse en él. Mientras mantuviera la calma, a ella no le importaba la autocomplacencia de su ego. Tal como estaba, su mirada seguía fija en el extraño e incómodo extranjero que estaba sentado en el nuevo sofá. Sinceramente, los modales del desconocido dejaban mucho que desear, ya que no les había dado el saludo adecuado. A pesar de ese error político, Hera no podía evitar que ya le gustara el hombre. Ya podía captar su medida gracias a su dominio y, por tanto, sentía la lealtad radiante. Él casi brillaba con compromiso hacia su matrimonio. Zeus podía aprender un par de cosas de él, pensó Hera con amargura. Curiosamente, ella no podía garantizar que su esposa ausente estuviera fallecida. Quizá el favorito de Demeter podría explicarle más detalles. Si resultaba estar soltero. Lady Hera, Artemisa desvió la atención de la reina del plan que su mente estaba planeando. Se quedó cerca de la puerta, como si estuviera lista para huir. Si me permites, ¿por qué estáis los dos aquí? Por la misma razón que supongo que estás aquí, respondió Hera, arqueando una ceja oscura. Artemis frunció el ceño y fulminó con la mirada al desconocido. Aceptó la mirada oscura con naturalidad, o lo ignoró por completo. Muy impresionante. Leto carraspeó, lanzó una mirada significativa primero a su hija, que apartó la mirada con un puchero molesto, y luego otra vez a la recién llegada. Él parpadeó y ella sintió. Se volvió para mirar a Hera y a su marido. Sí. Hola, Rey Zeus, Reina Hera. Es un placer conocerte. El joven dios se puso de pie, mantuvo los brazos a los lados y se inclinó por la cintura antes de enderezarse. Se mantenía orgulloso, con los hombros erguidos y la barbilla alta, no muy diferente a un rey. Me llamo Minato Namikaze. Soy, una deidad de guerra recién ascendida. Ya tenía pensamientos nostálgicos sobre cómo sería mucho más soportable concebir declarar a Ares como heredero del Olimpo si estuviera dispuesto a mostrar siquiera una fracción de la disciplina y el respeto que este recién llegado mostraba. Que su primogénito no lo hiciera es la razón principal por la que el cargo permaneció ambiguo y sin declarar. La paranoia de Zeus se resumió al resto de sus razones para dejarla sin cumplir. También es el asesino que intentó matar a Thalia Grace. 2 veces, intervino Artemisa. Parecía orgullosa, no del tema, sino de hacer la declaración. Claramente, había mal licor entre la cazadora y la recién llegada. Aún más razón para gustarle, pensó Hera, controlando su expresión antes de que su gusto por el humor negro la dominara. Que Zeus fulminó con la mirada, expectante, a Minato. Que el dios incipiente no se inmutara era impresionante. La expresión atronadora del rey auguraba mal para la esperanza de vida de la deidad más joven. En aquel momento era mortal, puramente, como mi hijo. Señaló al hijo de Artemisa, para evidente enfado de la diosa en cuestión. Hera contuvo otra sonrisa. Esta reunión le estaba haciendo maravillas para su lado vengativo y aún no necesitaba decir una palabra. Ahora si tan solo tuviera un poco del néctar prístino de Dionisio. Seguro que tenía un alijo por aquí en algún sitio. No me metas en esto, Minato, murmuró el chico mientras se desplomaba ligeramente en su asiento. Había estado bastante callado desde que Leto le dio una pequeña bolsa con el símbolo de Asepio y tomó una de las pastillas que había dentro. Su atención pertenecía al bastardo de Zeus, que prácticamente se sentaba en su regazo apoyado en él y mantenía su mano izquierda entrelazada con la derecha. Su pulgar acarició el dorso de su mano y ella murmuró algo incoherente para él. El chico resopló, cerró los ojos y gruñó algo que hizo que la chica se riera. La reina se quedó con sentimientos encontrados al contemplar la escena adorable y nauseabunda. Contuvo otra sonrisa al considerar la emoción en la mirada del chico. Lo que se reflejaba en sus ojos cada vez que él y la descendencia de Zeus se miraban era el mismo tipo de amor que compartían su querido tío Océano y su tía Tetis. El mismo tipo de devoción que Hera misma anhelaba de su marido, con la que el nuevo dios prácticamente brillaba. ¿Una devoción heredada? ¿O Eros les había golpeado cuando nadie miraba? Tendría que hablar con Afrodita sobre esto. Los romances mortales estaban bajo su atenta mirada, y más aún porque el bastardo de Zeus estaba involucrado. ¿Intentaste matar a mi semidios? Hablando de eso, sí y no. Minato se frotó la nuca. Hera valoró su capacidad para mantenerse frío bajo el peso del destellos de poder de Zeus. Sí, mi cuerpo hizo intentos, pero no lo hice voluntariamente. En ese momento me fascinó Hécate. Estaba tan perdida que me tenía absorta en una personalidad inventada y me pusieron el seudónimo de Arasi. La magia obligatoria da bastante miedo, reflexionó Hera con ligereza. No había juicio en su tono. Zeus soltó un bufido molesto, pero tuvieron que andar con cuidado. Ahora tenía motivo
motivos suficientes para actuar contra el dios. ¿Me lo dices a mí? Minato soltó una suave risa, pero se puso serio rápidamente. Mi libertad llegó tras el fallido segundo intento de asesinato contra ella, cuando tanto Naruto como Thalía repelieron a Arashi hasta el punto de que tuvo que recurrir a otra táctica, el Senjutsu. Hubo una pausa tras la palabra extranjera y el ceño fruncido de Zeus se profundizó. ¿Piensas explicarlo hoy? ¿O debería erradicarte ahora? Claro. El Senjutsu es el método en el que un shinobi, eso es lo que soy yo, por cierto. Es un estilo de vida, no solo una profesión o un título. Absorbe las energías naturales del mundo y las moldea con su chakra, explicó Minato, incluso llegando a sentarse para poder demostrarlo. Era arqueó una ceja al presenciar cómo sus energías divinas cambiaban y se transformaban. Un pigmento rojo anaranjado se formó sobre sus párpados, y cuando se levantaron para revelar los órganos en cuestión, los suaves azules que había allí fueron reemplazados por un amarillo turbio, parecido a un sapo. La energía que desprendía tenía una sensación más controlada que la que Pan solía irradiar antes de su desafortunado desvanecimiento. Discretamente, Hera miró alrededor de la sala en busca de reacciones. El mortal adoptado parecía receloso y el bastardo de Zeus se acercó más a él, sus reacciones probablemente debidas al trauma que asociaban con el cambio de apariencia. Leto parecía indiferente, lo cual no era sorprendente dado que no había interactuado con el dios de la naturaleza salvaje en milenios. Su hija, en cambio, parecía aún más enfadada, una hazaña que la reina no creía posible. Fue una reacción curiosa la que hizo que Hera observara a Artemisa un momento más. Justo antes de que considerara que era una fugaz pérdida de compostura, la mirada de la diosa de la luna pasó de la diosa incipiente a su hijo reclamado. Inmediatamente Hera lo entendió. Artemisa, siendo la diosa de la casa, era la diosa mayor más cercana en su panteón que estaba relacionada con la fauna. Que la presencia de este extranjero incipiente, este Minato, fuera tan fácilmente aceptada y abrazada por las energías vitales que impregnan cada dominio alrededor de la naturaleza debía de resultarle inquietante. Además, dado que su reclamo sobre el niño prevalecía sobre el de ella por decreto de las antiguas leyes, la conexión probablemente más profunda de Minato con la naturaleza probablemente solo aumentaba el desprecio que la diosa de la luna sentía por él. ¿Y este Senjutsu te elevó a la divinidad? Zeus frunció el ceño tras encontrarse con su mirada y decirle en voz baja que también notó la reacción. Hera compartió la cautela de su marido al revelarles este poder, pero se guardó silencio. El mortal convertido en dios aún les había mentido hasta ahora y estaba siendo muy abierto con la información. Aún no era de fiar, pero su oportunidad se había extendido. No, pero sí rompió el control que Hécate tenía sobre mí, explicó Minato. Suspiró y las energías apagadas de The Wild se marcharon, junto con la evidencia visual de que se había integrado en su ser. También me puso indirectamente bajo la mirada del panteón budista, en particular los de San Wukong. Tantos embaucadores corrían por Nueva York. Era más que asegurarse de que Hermes no empezara a comportarse con tanta influencia vil que probablemente cruzara su camino. El dios de los ladrones sin duda se sentía agobiado por sus deberes como heraldo del Olimpo y dios de los mensajeros. Lo último que necesitaban era que sus dedos pegajosos los derrotaran por las fuerzas del torcido. Imposible, escupió Zeus, frunciendo el ceño y agarrándose con fuerza a los brazos de su trono. Lo habría sabido si ese maldito mono estuviera en Nueva York. Quizá en la ciudad, aclaró Hera mientras miraba a su marido. Wukong no era de andarse con rodeos ni de hacer subterfugios a menos que se lo ordenara el líder de su panteón. También era lo suficientemente poderoso como para defenderse de varios de los más fuertes que servían simultáneamente en el Consejo del Olimpo, así que no le molestaba demasiado que se les hubiera escapado. ¿Molesto? Sí, muchísima. ¿Increíble? No. Como otro, Wukong era un demonio resbaladizo. Pero entonces pensábamos lo mismo de Loki, ¿no es así? Zeus gruñó, pero silenció su acusación. Su marido se había enfadado mucho porque el embaucador del nórdico había estado bajo sus narices sin que él se diera cuenta. Ese desaire solía requerir consecuencias, pero cuando quien lo echaba era un mortal sin afiliación concreta. Los ojos de Hera se posaron una vez más en el mortal tranquilo junto al semidios de Zeus. Leto había dado por cierto algo en su negociación para la brevedad del castigo, pero quizá un poco equivocado. Unos cuantos ajustes podrían solucionarlo. ¿Perdona? ¿Quién? Minato frunció el ceño al perder su conexión con la naturaleza. Leto se inclinó y le dio una palmada en la pierna. Te lo puedo contar luego, aseguró. Hera observó la interacción con curiosidad y sostuvo la mirada de Leto cuando ésta se posó en la suya. Una mirada cómplice se dirigió a otro ocupante de la habitación y, de nuevo, Hera entendió. Así que ese era su plan para este nuevo desarrollo, ¿verdad? Un plan astuto, potencialmente catastrófico por más de un factor, pero factible siempre que la irracionalidad de Zeus no interfiriera demasiado. ¿Así que impresionaste lo suficiente al mono como para concederte la divinidad?, preguntó su marido. No. El Senjutsu requiere mucha concentración para que los mortales lo usen. Quietud perfecta, explicó Minato. Suspiró. Superé a mi maestro
en poder usarlo al máximo sin ayuda suplementaria de sus profesores, pero en el mejor de los casos solo puedo sostenerlo un minuto. Cuando Wukong se me acercó, acababa de salir de la meditación. En la conversación, empecé a flaquear y la influencia de Hécate amenazó con reclamarme de nuevo. Intervino, sin que yo se lo pidiera. ¿Y le creíste cuando te dijo que era temporal? Artemisa resopló, cruzó los brazos y le lanzó al dios masculino una mueca. Es un embaucador. No se puede tomar sus palabras al pie de la letra. Tienes razón. El asentimiento de acuerdo del dios extranjero hizo que Artemisa se erizara. Hera arqueó una ceja y compartió otra mirada con Leto, y luego volvió a mirar a la deidad recién bautizada. Minato apoyó las manos en las rodillas y encontró la mirada de un enfurecido Zeus con ojos firmes y decididos. Por eso investigué. Wukong obtuvo su inmortalidad mediante varias hazañas, la mayoría de las cuales fueron crímenes menores contra los dioses menores de Tian. Podría convertirme, en teoría, en un dios tan fácilmente como tú o cualquier otro olímpico, pero, por otro lado, probablemente también podría convertirme en un polluelo con limitaciones. No pretendo conocer su gran plan en esto, salvo que quería que ayudara a mi hijo a enfrentarse al Jianzi que está destinado a ir tras él. ¿Un pañuelo? Zeus frunció el labio, miró a la cazadora. ¿Qué tonterías dice? Admito que no conozco el término. Artemis frunció el ceño. Hera arqueó una ceja regia, pero no encontró motivo para reprocharle a la joven diosa su ignorancia. No era una diosa del conocimiento, ni una criatura, y mucho menos una palabra, del idioma de origen de su panteón. Los Jianzi son monstruos vampíricos y no muertos de China. Me enteré de ellos por primera vez en un viaje con el tío Fred cuando tenía 6 años. Incapaces de pensar más, de moverse en general más allá de los saltos rígidos, y solo pueden absorber la energía vital de un objetivo en lugar de drenar sangre. Todas las miradas se dirigieron al hijo de Artemisa, que abrió los ojos para encontrarse con la mirada de su madre al hablar. Volvió a mirar su mano entrelazada mientras bajaba la voz. Este es diferente de los demás en que es capaz de pensar de forma individual, maneja el habla con facilidad y tiene mayor movilidad hasta el punto de un combate físico avanzado. Y eso sin mencionar cómo utiliza el chakra. ¿El Jianzi puede usar chakra?, preguntó Minato, frunciendo el ceño. Naruto le fulminó con la mirada inexpresiva. Eso, o puede controlar el rayo, mejor de lo que yo puedo. El semidios de Zeus gruñó. Hera arqueó una ceja con leve incredulidad. Eso debería ser imposible. Zeus frunció el ceño a su bastardo y luego al hijo adoptivo de Artemisa. Mi semidios no puede ser superado manipulando a los rayos. Bueno, yo estaba. Así que, explícalo, papá. La chica le devolvió la mirada con desprecio. Qué desagradecido. ¿Por qué Zeus se molestaba en protegerla? Hera no tenía ni idea. Zeus se erizó y Hera estuvo a punto de dejar que el rey perdiera los estribos contra su impertinente mestizo. Sin embargo, si ella se entregaba a su venganza contra su infidelidad por inacción, los planes posteriores se arruinarían. Buscando una distracción ante la inminente erupción de su marido, Hera volvió a escanear la sala. Sus ojos se posaron en la deidad de la guerra extranjera, que tenía los ojos cerrados y la cabeza ladeada, casi como si estuviera pensando en el acontecimiento. ¿Hay algo que quieras añadir, Minato Namikaze?, preguntó Hera, probando el nombre en su lengua. No era un idioma especialmente difícil de repetir, sílabas divididas en 3 o 4, pero no iba a esforzarse en aprenderlo. Dejaría esos preciosos segundos de esfuerzo para Atena. Mientras hablaba y se desarrollaba una conversación más profunda, especialmente sobre sus orígenes, se dio cuenta de algo. Por fin tenían ventaja sobre otros panteones. Zeus no lo reconocería hasta que fuera demasiado tarde, así que tendría que actuar en su lugar. Al final de la hora, tras conocer en persona a Minato Namikaze y al hijo de Artemisa, Hera revisaría su plan actual en otro plan más astuto que afectaría a todo durante años. Ella y su marido restaurarían su reino, Artemisa tendría un reclamo indiscutible sobre su hijo elegido, e incluso el bastardo semidios que engendró Zeus podría salir para su beneficio. Leto estaría encantado de saber que su plan inspiró el de la reina. Vergüenza por el papel que ella y sus hijos tendrían que desempeñar, pero ninguna estrategia real carecía de peones. Todo lo que Hera tenía que hacer era colocar el tablero en consecuencia y ver cómo las piezas caían en su sitio. Y gente, ya estamos aquí, en la parte final, me voy despidiendo. Perdón si se escuchan los sonidos de fondo. Las cagatorras están comiendo y están felices. Cada vez que están comiendo se ponen a chillar. Eso es raro porque en sí no tenía que chillar, pero bueno, se ponen a chillar. Son raritas mis cotorritas, o loros, como quieran llamarle. No tengo muchas cosas para decir. Ya se acerca, ya se acerca la parte final de Garou. Así que voy a empezar a subir otro feed. Voy a ver de qué hago. No sé si subir uno de Pokémon, uno de Kratos, uno de Entrenando a tu Dragón, uno de Ben 10, ahí miro, de Boku no Hero. Tengo muchos videos para subir, pero tengo que ponerme las pilas y subirlo. Ah, capaz subo uno de Hellsing, che. Me acuerdo que yo había subido uno de One Punch Man, como quieran llamarle. Nunca me acuerdo la pronunciación. Por Hellsing de
Alucard. Y está bastante bueno, eso tengo que subir, así que nada, pero eso para otro momento. Así que, como siempre digo, tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao, chao.